un gusto saludarlos. Nosotros somos de la Universidad Estatal de Milagro, del curso C8. El día de hoy, junto a mis compañeros, Yesenia Rosalina Santana Peñafiel, Ana Gabriela Vera Ronquillo, Jessica Milena Ramírez Salazar, Eduardo Darío López Arriaga, y esta su servidora Gabriela Yasmín Pérez Carrera. Vamos a tener un conversatorio acerca de las fake news en épocas de pandemia. El día de hoy vamos a tener un conversatorio acerca de las fake news que vivimos en épocas de pandemia. Recordemos que muchas de estas noticias falsas eran divulgadas por medios digitales y al ser divulgadas por estos medios y en ese tiempo estuvimos en confinamiento, prácticamente todo el mundo estaba encerrado en casa y tenía acceso y pasaba la mayoría del tiempo en estas redes sociales. Entonces se hicieron virales en cuestión de segundos. Primero creo que tenemos que tomar en cuenta cómo se originó lo que fue la pandemia a nivel mundial, más que todo, ¿verdad? Claro, Bueno, como todos sabemos, como es entendible, la pandemia comenzó en lo que es China, en la ciudad de Wuhan. Nosotros como latinos pensamos que eso era problema de ellos, ¿verdad? Pensamos que de ellos no iba a salir, pero lo que pasa es que eso se salió de control. Cuando comenzaron a ver los primeros casos, por ejemplo, aquí en Ecuador, comenzaron a infectarse. Recuerdo que salían en los noticieros que habían personas que estaban ya en terapia intensiva, pero nosotros sin tener conocimientos porque es algo nuevo. Eso fue una enfermedad nueva y mortal para nosotros, que más afectó a las personas de tercera edad, ¿verdad? bueno, eso decían al principio, que los que eran mayormente afectados eran las personas de tercera edad, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no, compañera Giselle. Bueno, es verdad porque en la realidad hubieron muchas afectaciones, sea para adultos, mujeres embarazadas, niños, aunque se vio pocos casos de niños, ¿no? Pero hubieron casos de niños que también fueron afectados por el virus. Lastimosamente hubieron bastante gente que no supieron o no lograron sobrevivir a esta pandemia. Muchas personas corrieron con esa mala suerte. Compañera Ana. Y asimismo hubieron muchas personas afectadas, como en Ecuador anunció el primer caso confirmado del coronavirus, siendo el tercer país de la región presentado por la infectación del coronavirus. Asimismo, como han anunciado en las televisiones, por muchos avances, noticias falsas, por medio del internet, asimismo han afectado a las personas comerciantes por el toque de queda. Había personas que tenían que salir a trabajar para ganarse su pan de cada día, pero eso fue afectado por el toque de queda, porque para eso hay ventaja y desventaja. Compañera Jessica. ¿Sí me escuchan? Sí, hable un poquito más. Ya, como estamos hablando en el tiempo de pandemia, tuvimos, como dijo mi compañera, ventajas y desventajas. Las ventajas que tuvimos fueron que, como trabajábamos, no pasamos más tiempo con nuestra familia. Entonces ya nos comenzamos a tener lo que era el teletrabajo y comenzamos a frecuentar más con nuestra familia. También tuvimos las desventajas. ¿Por qué? Porque no podíamos salir a socializar más con la gente. Bueno, se podría decir que otra noticia falsa que se dio en los fake news es de que había un laboratorio, según había hallado el remedio milagroso para la cura del COVID, cosa que en la actualidad no fue así, porque hasta el día de hoy se ha visto una cura específica para lo que es el COVID. Solamente han habido las
Estas inyecciones que nos han estado solamente como dando un poco de más, se podría decir, antivirus a nuestros cuerpos para poder sobrellevar este virus. Porque hay que darse cuenta que en la actualidad, en la época de pandemia, cuando inició, la mayoría de personas se curaron gracias a los medicamentos caseros, que eso fue de gran ayuda para muchos ciudadanos en general. ¿Cómo creen ustedes que influyó las fake news en las personas? O sea, mi opinión es que a raíz de esas noticias falsas y alarmantes, que hubieron algunas, en mi caso, y lo digo por experiencia propia, ponían en riesgo la salud de muchas personas. Yo vivía atemorizada de solo ver un video. Ese Eso también es fue, otro punto. fue Es fatal. verdad, como usted dice, es verdad, nos atormentábamos mucho viendo lo que eran las noticias, porque veíamos que habían muchas muertes, en primer lugar, que cada día no salía un contagiado, cada día salía miles de contagiados, y no solo aquí en el Ecuador, repito, sino a nivel mundial, que nos traumatizaba más. Por ejemplo, yo me enfocaba, o sea, no es que me enfocaba, sino que como que yo me metí mucho en ese papel, me enfoqué en lo que es leyendo, cada cosa que salía, yo me ponía a leer, cada cosa que yo veía, yo tenía que enfocarme, o sea, a ver, profundizarme para ver qué estaba pasando, y eso me afectó mucho que yo creo que a mí me detectaban COVID y yo ya tenía COVID. Y yo decía que tenía COVID, Teníamos pero yo no COVID lo tenía. psicológicamente. Claro, Exacto. psicológicamente Y y sí, moralmente estábamos mal. sí existió el COVID psicológico. No digo que como dice la compañera, el problema psicológico sí existe, porque hay personas que en base a eso, de lo que se aferran mucho psicológicamente y moralmente, no se lograban curar emocionalmente, como diríamos, sino que ellos estaban tan afectados psicológicamente que se nublaba su recuperación, por lo que veían una noticia, veían otra noticia y en realidad nunca había una noticia verídica, porque habían personas que creaban esas páginas falsas para, para poner en zozobra a la humanidad, porque en cada esquina subían muertos que no eran reales, solamente eran bultos. En Pero Guayaquil, por ejemplo, subían bultos que claro, estaban tirados ahí en la vereda. Entonces uno se claro, quedaba y así eso como que, psicológicamente ¿cómo? desboronaba a las personas, porque eran noticias falsas que uno que estaba encerrado en sus hogares las creía, porque no estábamos palpando la realidad. Y para matar el virus tenían que No se te quemarlo. escucha. Digo que para matar el Ajá, virus tenían que quemarlo. Para matar. exacto. O sea, era como que muy doloroso eso para el familiar. El Bueno, compañero ahora está hablando y no se le escucha. eso decían que lo quemaban para matar, pero nunca vamos a ver si fue en realidad eso, que quemando el virus supuestamente moría. Ujú. Es que supuestamente los tenías que incinerar para que ese Sí. cadáver no fuera contaminante, porque como supuestamente moría de COVID, estaba totalmente contaminado y la única solución era incinerar. Como trabajaba en primera línea, lo que eran doctores, policías, vigilantes y lo que era así, supermercados, lo que era primera línea. Yo trabajaba y yo sí veía la aglomeración, yo sí viví todo eso, la aglomeración en la gente porque se desesperaba por conseguir un alimento, lo más mínimo. Ellos no veían marca, no veían nada, ellos buscaban es cómo comprar y llevar algo a su casa. Y los medicamentos, uno iba a la farmacia y ya se acababa los paracetamol, se acababa los alcohol, y lo único que tenía que hacer, medicamentos caseros en casa, como a poner en agua, eucalipto, El jengibre. Sí. todo eso. También el Pero, COVID pero esos afectaba. remedios caseros fue que ayudaron a la mayoría de gente, porque hay que darse cuenta que no todos tenían la solvencia económica como para poder proveer un Ir a medicamento. la farmacia. Porque supuestamente el COVID se muere en el calor, en el aire que esté 30 minutos o 30 segundos. Pero en lo que hablo que más nos afectó así en la parte de la ciudad,
porque la gente del campo, yo no escuché aquí en Yaguachi, o me equivoco, Eduardo, Lo que que hayan pasa es dicho que que murió gente del campo. en el campo la gente es más distanciada, no hay tanta aglomeración de gente como en la ciudad. Y la alimentación también en el campo es totalmente Es muy diferente. diferente. Claro, porque Estábamos viendo aquí la diapositiva que encontré en una página que dice que aquí en Ecuador fueron verificadas 246 fake news. De estas 246 era una de ellas la famosa ivermectina. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Ustedes creen que de verdad hubo gente que tomó y le hizo bien o no? Porque en sí es como dicen en la imagen, es una droga no aprobada. mucha gente se impuesta por esa sustancia porque al principio la mayoría de gente se metía a cualquier cosa con tal de poder sobrevivir a esta pandemia. Entonces, si le decían, este jarabe es bueno, la gente se lo tomaba sin medir las consecuencias al futuro. Y no olvidemos los sobreprecios también, que también se aprovechaban las personas, que si un remedio valía $2, lo vendían en $20. Y las personas con tal de conseguir para su familia, terminaban invirtiendo y sin darse cuenta que hasta la fecha no hay cura para eso. Claro. Por ejemplo, también tenemos el dióxido de cloro, que muchas personas lo utilizaban para desinfectar las cosas, pero Y no sabíamos si de verdad se desinfectaban o no, solo porque lo veíamos en las redes sociales que salían o escuchábamos a un vecino que decía tal cosa hay que poner, nosotros lo hacíamos, sin saber si nos perjudicaba o no nos perjudicaba, si nos ayudaba o no nos ayudaba. en algunos casos perjudicaban porque se terminaban intoxicándose. Claro, pero usando mascarilla, no, porque yo limpiaba con eso en las clínicas, porque yo trabajaba ahí, yo limpiaba las clínicas, ¿no? En los tubos, todo eso ahí. Y Pero no, yo claro, tuve que doble mascarilla para utilizar. claro, pero usted usaba respectiva implementación para utilizar ese tóxico, pero había personas que no lo hacían. Le echaban Tantas noticias que sacan que son falsas. compañero Eduardo tiene la mano levantada. ¿Qué opinas? Ah, no, que así mismo, así como había bastantes malas noticias, nosotros a veces nos dejábamos llevar de todas esas cosas malas y negativas que decían. Y más que todo teníamos que estar informados de las fuentes que eran qué sé yo, los diarios, los extras y las noticias más que todo, ¿no? Lo que es fuentes locales y no en esas redes falsas. Recordemos que todo este tipo de noticias falsas alentaban a la ciudadanía a que ignoren las recomendaciones que realizaban los médicos especialistas. Se dejaban llevar por lo que veían y escuchaban, más no por lo que le decían los que de verdad sabían. Como otra noticia que decían que la segunda dosis iban a empeorar las personas. Decían que supuestamente que por el frío uno se afectaba, se afectaba por el frío. Por eso venían los contagios. No sé si es cierto. En realidad sí es falso, porque como lo dije, decían que en Quito o en la parte de la sierra era donde más había contagios porque era más frío, que aquí en Guayaquil no iba a haber mucho porque el calor. Entonces, eso es totalmente falso, porque sin embargo aquí en Guayaquil también hubieron demasiadas muertes a causa de... Otra noticia falsa era de que los suplementos de vitaminas y minerales no curaban el COVID, porque sí te ayudaban en sí para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Desempeñaban un papel importante para la salud y el bienestar de la persona, sí, pero que curaban el COVID, no.
En sí todavía no han encontrado lo que es una cura realmente de lo que es el COVID. Simplemente las vacunas que están dando el gobierno es como un refuerzo para nuestro sistema y poder contrarrestar lo que es el virus. Como Es que también decían que decía, en mi caso, toda mi familia ponían como, mojaban el piso con cloro, que supuestamente decía para que el virus no entre a la casa, todo eso. Eso hacíamos en mi hogar. Otra noticia falsa era de que beber metanol o etanol podría contrarrestar el coronavirus, cosa que no era verdad, porque Claro, al suministrarse estos medicamentos podrían provocar una discapacidad o hasta la muerte. es que hubieron muchas mentiras, que igualmente nosotros seguíamos por el miedo que teníamos, el miedo de que nos queríamos curar o que nos pasara algo o salvar a nuestros familiares, algo así por decir. Salieron muchos. Tomar conciencia que no todo lo que vemos, oímos, es, es verídico, es, es realidad. El divulgar una imagen también es malo, porque a veces en los grupos hay personas que mandan imágenes, mandan cosas, mandan videos, y nosotros cogemos y reenviamos esa información. Eso también es malo porque nosotros para poder reenviar esa información, primero debemos de cerciorarnos si la información es verídica o mala. ¿Algún mensaje para terminar? Bueno, uno de los Debemos de Que creer en... continúen A ver, manteniendo las medidas de seguridad y Ujú. no creer en todo lo que se ve o se escucha. Si no hay llenarnos de información y ahí sacar todas nuestras conclusiones. debemos hacer es seguir tratando de cuidarnos como personas, porque eso ya de cuidarnos tampoco no tenemos que andar atrás de las personas. Pero igualmente tienen que unos mismos poner su propio empeño en cuidarnos, protegernos a los seres que más queremos. bueno, en sí estas fake news son imposibles de combatirlas, va a ser una tarea difícil, pero nosotros como usuarios responsables debemos hacer lo posible por propagar un tipo de información que sea veraz y no estas noticias falsas, que lo que hacen es dañar la integridad de muchas personas. Y recuerden, no difundan noticias falsas.